Hola mis aventureros, en esta oportunidad estaré realizando el patrón base para pantalón de niña o niño. La estaré realizando en la talla 8. Recuerden que ustedes lo pueden elaborar en su talla. Para ello voy a utilizar papel, regla, marcadores y cinta métrica. Voy a iniciar dejando 4 centímetros del borde del papel y escuadramos una línea. Desde esta línea vamos a bajar un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro, que en mi caso son 19, más 1, 20. Y escuadramos una línea. En esta línea vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro, que son 20. Y aquí y unimos estos puntos. Desde la primera línea vamos a marcar el largo total, que en mi caso son 76 centímetros, más 2 para ruedo. Escuadramos ambas líneas. Aquí vamos a marcar el tiro delantero, que es el contorno de cadera dividido entre 20, que me da 3.8. En el vértice marcamos 2.5 y en esta línea subimos 5 centímetros. Unimos para formar el tiro delantero. Aquí entramos 1 centímetro y unimos al tiro. Medimos esta distancia y marcamos la mitad, que me da 11.9. Igual marcamos aquí en el ruedo los 11.9 y unimos y alargamos la línea hasta el final del pantalón para formar la línea de aplome. Buscamos la mitad de esta línea, la marcamos y subimos 2 centímetros. La marcamos aquí para formar la línea de rodilla. Escuadramos una línea. En la línea de rodilla vamos a marcar 10 centímetros hacia un lado y 10 centímetros hacia el otro. Igual, en la bota del pantalón vamos a salir 9 centímetros hacia un lado y 9 centímetros hacia el otro. Unimos estos puntos con una línea recta. Unimos de la rodilla a la cadera con una curva suave. Aquí bajamos 2 centímetros y unimos al lateral. Marcamos un cuarto de contorno de cintura, que en mi caso son 15,5. Unimos con una curva suave. En este caso no le estoy agregando pinza al patrón básico. Eso, en caso dado que vayamos a hacer alguna modificación que lleve pinza, se le añade. Esta sería la línea de aplome. En el cuadro de afuera fue un cuarto de contorno de cadera, más 1. En la parte interna se colocó un cuarto de contorno de cintura. Aquí se colocó un cuarto de contorno más 1 centímetro. El tiro, que fueron 3.8, recortamos. Doblamos los 2 centímetros para ruedo y recortamos.
Vamos a utilizar las mismas líneas que trazamos y vamos a posicionar el patrón delantero. Las colocamos que nos coincidan exactamente, cada una de ellas, tanto la de la bota como la rodilla, cadera y cintura. En un caso dado que no hayan trazado las líneas, posicionan el patrón, lo sujetan y trazan las líneas hacia los lados. Aquí vamos a colocar 2 centímetros a cada lado. Marcamos 2 centímetros aquí, 2 centímetros aquí, igual 2 aquí. En la línea de cadera también vamos a dejar 2 centímetros. Aquí vamos a colocar el tiro trasero, que viene siendo el doble del delantero. Entonces vamos a agregarle 3.8. En el vértice vamos a subir 4 centímetros. Buscamos la mitad de esta línea. Aquí vamos a marcar 1 centímetro hacia adentro. Vamos a subir 2 centímetros de la línea hacia arriba, porque recuerden que aquí bajamos 2. Entonces de la línea hacia arriba subimos 2. Y unimos estos puntos. Unimos de la bota a la rodilla. Unimos de la rodilla a la cadera. Unimos estos puntos con una línea recta. Y de la rodilla hacia el tiro. Formamos el tiro trasero. Levantamos el patrón delantero y trazamos la línea del tiro. Desde estos 2 puntos que subimos, marcamos un cuarto de contorno de cintura que nos caiga sobre la línea, que son 15,5. Y unimos. Aquí vamos a marcar un punto donde inicia la línea de aplome y la vamos a marcar aquí en la bota del pantalón. Quitamos el patrón y unimos estos puntos para formar la línea de aplome. Recuerden que en pantalón esta línea es muy importante porque es la que va a hacer de que nuestras botas del pantalón o las piernas del pantalón nos queden derechas. Y cerramos con una curva suave. Doblamos los 2 centímetros para ruedo y recortamos. Esta sería la parte trasera y la delantera. Medimos nuestro patrón trasero y delantero y sujetando la línea de la rodilla, vemos que ambos tiros nos coincidan. Si nos llegara a sobrar alguna pestaña, tendríamos que recortarlo y colocarlas iguales. Si nos coincide exactamente, está perfecto. Y así tendríamos listo el patrón básico para realizar cualquier diseño de pantalón, tanto para niña como para niño. Recuerden que esta es la base y con ella haríamos cualquier tipo de transformación. Recuerden que no le dejé margen para pinza. En caso dado que vayan a realizar cualquier pantalón y le van a añadir pinza, hay que añadirle los centímetros de pinza. La bota de la base está holgada. Si le queremos agregar más o menos, ya haríamos la modificación. Recuerden también que la línea de aplome es para cuando vamos a cortar sobre la tela. Medimos desde el borde de la tela hasta la línea de aplome. Y si nos da un ejemplo 20 centímetros, nos tiene que coincidir también 20 centímetros en la parte superior. Eso es para que las piernas del pantalón queden derechas. Igualmente, se tomaría la misma distancia para la parte trasera.
La distancia que dejen desde el borde de la tela hacia la línea de aplome tiene que ser la misma tanto en la parte de abajo como en la parte superior. Y si no, yo posiciono el pantalón que me quede a la misma distancia tanto abajo como arriba. Esto es, vuelvo e insisto, para que la pierna del pantalón quede derecha. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si no se han suscrito, denle like y los espero en el próximo tutorial.